Un día de silencio absoluto cayó sobre el corazón de la Ciudad de México. Las monumentales puertas de hierro de la fábrica se cerraron de golpe por última vez, silenciando el rugido de la maquinaria industrial que había latido sin descanso durante décadas. Miles de trabajadores que una vez formaron la élite obrera del país se marcharon a casa con las manos vacías y la mirada perdida. El gigante simplemente había dejado de respirar. ¿De qué gigante hablamos? En su apogeo, el Buen Tono no era solo una fábrica, era un imperio. Controlaba la mayor parte del mercado tabacalero mexicano, producía decenas de millones de cigarrillos al día. Era tan poderosa que lanzaba fichas canjeables desde globos aerostáticos sobre la ciudad, poseía su propio cine y construía viviendas, escuelas y hospitales para sus empleados. Era el símbolo más visible del progreso en el México del Porfiriato. Pero hoy, todo ese poder se ha evaporado. De dominar el mercado nacional a la liquidación total de sus activos, de sostener miles de familias a la extinción completa. Sus máquinas europeas fueron desmanteladas, la marca borrada de la historia, y donde antes reinaba el humo del tabaco negro, hoy solo quedan ecos de un pasado que pocos recuerdan. ¿Cómo colapsa el monopolio más moderno de América Latina en medio de su propia grandeza? ¿Cómo una compañía que literalmente dictaba el estilo de vida de una nación entera termina asfixiándose lentamente hasta morir en su propio trono? Esta es la historia del ascenso deslumbrante y la agonizante caída del primer gran imperio industrial de México. Para entender cómo se derrumba un coloso, primero hay que observar cómo se forjaron sus cimientos. La historia del Buen Tono no comienza con el humo de las chimeneas, sino con una ambición desmedida en una época donde México buscaba desesperadamente reinventarse. Corría la década de 1880. El país se encontraba bajo el férreo control del general Porfirio Díaz, un líder con una obsesión singular: arrancar a México de su pasado agrario y transformarlo en una potencia industrial a imagen y semejanza de la Europa moderna. El lema del régimen era orden y progreso, y la capital anhelaba convertirse en la París de América. En aquellos años, las calles de la Ciudad de México estaban impregnadas del aroma fuerte del tabaco negro. La producción era tradicional, sostenida por las manos de miles de cigarreras, mujeres que trabajaban en talleres oscuros torciendo puros y cigarrillos a un ritmo dictado únicamente por la resistencia humana. Era un oficio antiguo, meticuloso y lento, pero la destreza manual tiene un límite físico, y ahí donde la mayoría ve una barrera, un visionario ve un imperio en potencia. Ese visionario tenía nombre: Ernesto Pujibet, un inmigrante francés, veterano militar y astuto empresario que llegó a México portando una perspectiva radicalmente distinta. Pujibet no miraba el tabaco como una artesanía, lo miraba a través del prisma de la revolución industrial. Mientras los productores tradicionales veían hojas secas y manos manchadas de nicotina, el francés imaginaba engranajes de acero, calderas de vapor y producción masiva ininterrumpida. En 1889, con un capital inicial modesto pero respaldado por inversores selectos, Pujibet fundó oficialmente la fábrica. La bautizó con un nombre que era en sí mismo una declaración de principios: el Buen Tono. No apelaba a la tierra ni a la tradición mexicana, sino a la sofisticación de la burguesía europea. Pujibet quería que encender uno de sus cigarrillos fuera un símbolo de estatus, una marca de modernidad. Sin embargo, una visión industrial no sobrevive en el vacío. Y Pujibet demostró ser un maestro en el arte de tejer alianzas políticas. Entendió desde el primer momento que en el México del Porfiriato, el éxito comercial a gran escala estaba inextricablemente ligado al favor del dictador. Con una diplomacia impecable, el empresario francés se infiltró en las más altas esferas de la aristocracia capitalina. Su fábrica no solo ofrecía empleos, traía materializada la promesa del progreso tecnológico que el presidente Díaz tanto idolatraba. La relación entre el inmigrante europeo y el jefe de Estado fue tan estrecha que el mismísimo Porfirio Díaz, acompañado de su esposa Carmen Romero Rubio, llegó a apadrinar a una de las hijas de Pujibet. Este acto aparentemente social era en la práctica un pacto corporativo. El Buen Tono dejó de ser una empresa privada para transformarse en un estandarte oficial del régimen. Con la protección del Estado garantizada,
Llegaron exenciones fiscales y la vía libre para reestructurar la industria tabacalera. El golpe definitivo a la vieja guardia artesanal llegó por mar, en cajas de madera llenas de piezas de hierro fundido. Pujibet importó maquinaria de última generación, incluyendo revolucionarias máquinas empaquetadoras de fabricación francesa. El contraste en la producción fue brutal e inmediato. Mientras una cigarrera experimentada lograba fabricar cientos de cigarrillos en una jornada agotadora, una sola de estas máquinas producía miles de unidades perfectamente uniformes por hora. La precisión fría de la mecánica reemplazó al calor del toque humano. Los pequeños talleres artesanales comenzaron a asfixiarse en silencio, incapaces de competir con los precios y el volumen que la maquinaria francesa había desatado. Piedra sobre piedra, engranaje sobre engranaje y pacto sobre pacto, se cimentó la base del primer gran monopolio industrial mexicano. Lo que comenzó como la audaz aventura de un veterano extranjero se había fusionado con la maquinaria política del Estado. Al cerrar el siglo XIX, el buen tono ya no era solo un jugador en el tablero del comercio. Se estaba preparando para convertirse en el tablero mismo. La pregunta no era si el gigante crecería. La pregunta era ¿hasta dónde? El despuntar del siglo XX no trajo un simple crecimiento para el buen tono. Trajo una metamorfosis. La fábrica original, ubicada en la céntrica Plaza de San Juan, en la Ciudad de México, comenzó a devorar los terrenos adyacentes como un organismo hambriento. Pronto dejó de ser solo un conjunto de edificios industriales para convertirse en una ciudad dentro de la metrópoli. Una inmensa catedral de ladrillo, hierro forjado y cristal dedicada al culto del tabaco. Las máquinas empaquetadoras, ahora multiplicadas en largas filas a lo largo de las naves industriales, iluminadas eléctricamente, producían cigarrillos a una velocidad que el país nunca había presenciado a tal escala. Hablamos de decenas de millones de cigarrillos empaquetados cada mes, con una precisión geométrica que aniquilaba a cualquier competidor artesanal. El cielo sobre la fábrica estaba perpetuamente coronado por espesas columnas de humo, el aliento de un dragón de acero que nunca dormía. Pero la verdadera genialidad de Pujibet en esta etapa no se limitó a la maquinaria. Como estratega consumado, comprendió que una máquina perfecta necesita un operador leal. En un país plagado de desigualdades, decidió implementar un sistema que parecía sacado de una utopía europea, el paternalismo industrial a gran escala. El buen tono se transformó en un micromundo. La empresa no solo pagaba salarios que superaban la media nacional, ofrecía un ecosistema de bienestar completo. Construyeron barrios enteros de viviendas modernas e higiénicas para sus empleados, una rareza absoluta en una capital donde la clase obrera se hacinaba en vecindades insalubres. Levantaron escuelas, guarderías, clínicas médicas gratuitas y cajas de ahorro. Los empleados del buen tono caminaban con la frente en alto. Pertenecer a la fábrica era un privilegio codiciado, un estatus de élite dentro de la clase trabajadora. Este sistema garantizaba a la compañía dos cosas vitales: una lealtad casi religiosa hacia la figura paternal de Pujibet y una paz laboral absoluta. No había huelgas, no había sindicatos rebeldes, solo el sonido hipnótico y continuo de la maquinaria devorando tabaco y produciendo riqueza. Fumar dejó de ser un acto mundano para convertirse en una declaración de pertenencia a la modernidad. El buen tono era el árbitro del estilo, y sus cigarrillos adornaban los labios de políticos, intelectuales y aristócratas por igual. El imperio había alcanzado su cenit. Ernesto Pujibet era aclamado como un héroe del progreso. Las ganancias fluían hacia París y llenaban los bolsillos de la aristocracia local. Todo parecía un equilibrio perfecto. Sin embargo, al observar con frialdad los cimientos de esta fortaleza, se revelaba una verdad peligrosamente ignorada. La grandeza del buen tono no descansaba sobre la estabilidad de un mercado libre, sino sobre los hombros de un solo hombre y su régimen dictatorial. La relación simbiótica con el gobierno perpetuo de Porfirio Díaz era, al mismo tiempo, su mayor escudo y su vulnerabilidad más letal. Fuera de los altos muros de ladrillo de la fábrica, el México real era un polvorín a punto de estallar. La modernización forzada del porfiriato
había enriquecido a una minoría microscópica mientras despojaba brutalmente de sus tierras y su dignidad a millones de campesinos y obreros. La paz social que permitía operar las máquinas de El Buen Tono era una ilusión mantenida únicamente a punta de bayoneta. El buen tono se había convertido, sin quererlo, en el símbolo máximo de esa misma tiranía. Una maravilla tecnológica que operaba bajo el cobijo directo del dictador. Los directivos, embriagados por las cifras récord, ignoraban que estaban sentados sobre la falla tectónica de un país a punto de fracturarse. El imperio del humo dorado se erguía orgulloso, ciego al hecho de que la tierra bajo sus pies estaba a punto de abrirse. Para dominar un mercado, fabricar el mejor producto es apenas el primer paso. El verdadero triunfo radica en colonizar la mente del consumidor. A medida que avanzaba la primera década del siglo XX, Pujibet y la junta directiva de El Buen Tono comprendieron una verdad fundamental. Ya no bastaba con tener las máquinas más rápidas. Había que convertir el acto de fumar en una experiencia cultural ineludible. La fábrica dejó de ser una entidad puramente manufacturera para transformarse en la primera gran maquinaria de propaganda corporativa en la historia de América Latina. El Buen Tono desató una guerra publicitaria de proporciones épicas, utilizando tácticas tan extravagantes que desafiaban la lógica financiera convencional. El cielo de la Ciudad de México se convirtió en el lienzo personal de la compañía. En una serie de eventos que paralizaban la vida cotidiana de la capital, la empresa contrataba enormes globos aerostáticos que se elevaban majestuosamente sobre las plazas públicas, adornados con el logotipo de la marca visible a kilómetros de distancia. Desde las canastillas, los empleados arrojaban fichas metálicas, pequeños paracaídas y boletos de lotería sobre la multitud congregada abajo. Estas fichas no eran simple material promocional, operaban como una moneda paralela. Podían ser canjeadas en tiendas por cajetillas de cigarrillos, regalos o dinero en efectivo. Las calles se convertían en un frenesí. Hombres de traje, mujeres de la alta sociedad y niños en harapos corrían desesperados persiguiendo los tesoros que la empresa dejaba caer desde las nubes. Era una exhibición de poder que demostraba, a plena luz del día, la capacidad financiera de la compañía para ser generosa desde el aire. La marca se infiltró en el vocabulario diario, en los juegos infantiles y en los sueños de la clase trabajadora. Pero la ambición publicitaria no se detuvo en el cielo. Cuando el cinematógrafo llegó a México, la mayoría de los empresarios lo vieron como una curiosidad pasajera. Pujibet, en cambio, vio el arma de seducción masiva definitiva. El Buen Tono se convirtió en el principal mecenas del cine publicitario en el continente. No se conformaron con financiar cortometrajes promocionales. Construyeron su propio palacio de entretenimiento, el célebre Cine Buen Tono, donde el público podía maravillarse con la imagen en movimiento siempre que consumiera las marcas de la casa. La compañía adquirió también flotillas de vehículos motorizados, auténticas rarezas en la época, decorados como cajas de cigarrillos rodantes que desfilaban por las avenidas principales. Patrocinaban equipos deportivos y corridas de toros. El Buen Tono ya no era solo una tabacalera, era el arquitecto principal de la cultura del ocio en México. Controlaban lo que la gente fumaba, lo que la gente veía en pantalla y eventualmente lo que la gente escucharía. Las cifras de ganancias eran astronómicas. Los dividendos fluían hacia París y las élites mexicanas brindaban con champán. El Buen Tono era el reflejo perfecto del régimen de Porfirio Díaz. Moderno, rico, deslumbrante y profundamente embriagador. Sin embargo, toda ilusión, por más costosa que sea, tiene un punto ciego. La gigantesca burbuja dorada que Pujibet había inflado sobre la Ciudad de México operaba como un filtro que distorsionaba la realidad exterior. Mientras los globos aerostáticos volaban alto, dejando caer fichas de latón, abajo, en la inmensidad del territorio nacional, la tensión social se volvía insoportable. La cúpula directiva de El Buen Tono, recluida en sus oficinas de caoba y rodeada por la paz artificial de su utopía laboral, sufría de una ceguera corporativa fatal. Habían confundido el éxito de su monopolio, amparado por el Estado, con la estabilidad real del país. Creían que el modelo de desigualdad extrema que sostenía la economía del porfiriato duraría para siempre,
siempre y cuando se mantuviera la fachada de orden y progreso. El humo de sus propios cigarrillos les nublaba la vista. No podían escuchar, por encima del zumbido de sus máquinas, el murmullo sordo de los campesinos, despojados y los disidentes políticos que comenzaban a organizarse en las sombras. El escenario estaba preparado para la tragedia. El buen tono bailaba el vals más hermoso de su historia, justo en el borde de un precipicio. El año 1910 estaba a punto de llamar a sus puertas de hierro y no venía a pedir un cigarrillo. El 20 de noviembre de 1910, el reloj de la historia mexicana se detuvo y comenzó a girar violentamente en dirección contraria. El llamado a las armas de Francisco I. Madero encendió la mecha de un polvorín que llevaba décadas acumulando presión. Para Ernesto Pujibet y los aristócratas en la lujosa sala de juntas del Buen Tono, los primeros ecos de la rebelión parecían distantes, casi irreales. Acostumbrados a la paz impuesta por el régimen, subestimaron la magnitud de la tormenta. Las máquinas siguieron operando a ritmo frenético y el humo continuó elevándose sobre la plaza de San Juan, como si la fábrica existiera en un universo paralelo e intocable. Pero la insurrección no tardó en cortar las arterias vitales que mantenían vivo al gigante. El imperio de El Buen Tono requería toneladas diarias de tabaco provenientes de Veracruz, Oaxaca y Valle Nacional, además de carbón para alimentar sus calderas. Todo este suministro dependía de una sola cosa: la red ferroviaria que Porfirio Díaz había construido. Cuando los revolucionarios de Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur comenzaron a dinamitar las vías y a secuestrar trenes de carga, la pesadilla logística se materializó de la noche a la mañana. Por primera vez en su historia, las invencibles máquinas empaquetadoras experimentaron el terror del silencio. Sin materia prima, los engranajes comenzaron a detenerse. Las enormes bodegas, antes rebosantes de tabaco añejado, comenzaron a vaciarse a una velocidad alarmante. La cúpula directiva comprendió, con un frío escalofrío, que una fábrica de vanguardia europea es completamente inútil si no tiene que procesar. Sin embargo, el golpe más devastador no fue logístico, sino político. En mayo de 1911, el general Porfirio Díaz renunció a la presidencia y partió al exilio en Europa a bordo del barco Ipiranga. Con su partida, el escudo de acero que había protegido a la compañía durante más de 20 años se evaporó en el aire. La fábrica pasó de ser la joya mimada del Estado a convertirse en un gigante huérfano y vulnerable. Ya no había tratos de favor, ni exenciones fiscales, ni un teléfono directo que conectara la oficina de Pujibet con el Palacio Nacional. La guerra civil tocó directamente a las puertas de hierro de la Ciudad de México durante la Decena Trágica, en febrero de 1913. Fueron 10 días de combates urbanos, bombardeos de artillería y fuego cruzado en las calles de la capital. El Buen Tono, ubicado peligrosamente cerca del centro del conflicto, tuvo que cerrar sus puertas para proteger a su personal. El contraste era absoluto. Adentro, el silencio sepulcral de los pasillos de mármol. Afuera, el estruendo de los cañones y el olor a pólvora quemada que reemplazó al aroma del tabaco fino. La ilusión de invulnerabilidad se había hecho añicos. El utópico paternalismo de Pujibet también comenzó a desmoronarse bajo el peso de la realidad económica. La revolución trajo hiperinflación y una guerra de divisas. Las diferentes facciones armadas emitían su propio papel moneda: billetes villistas, carrancistas, zapatistas. El dinero perdía su valor de un día para otro, paralizando el comercio. Los trabajadores del Buen Tono, que antes conformaban la élite obrera del país, vieron cómo su poder adquisitivo se reducía a cenizas. El hambre y la incertidumbre, males de los que la compañía había prometido protegerlos, cruzaron finalmente los muros de la fábrica. La extravagancia publicitaria se volvió un absurdo insostenible. Los globos aerostáticos fueron anclados a tierra. Ya no había riqueza que lanzar al cielo. Los vehículos publicitarios dejaron de recorrer las avenidas y el patrocinio de eventos lujosos se canceló. El Buen Tono tuvo que adoptar una postura de supervivencia pura: mantener las calderas encendidas un día más, asegurar un tren de carga con materia prima esquivando las balas y pagar la nómina en una economía fracturada.
El buen tono sobrevivió a la fase más destructiva de la Revolución Mexicana. Físicamente la fábrica seguía en pie. Las máquinas no fueron destruidas y los muros resistieron el asedio. Sin embargo, el daño estructural era profundo e irreversible. La compañía había perdido su ecosistema natural. El país dócil y controlado que la vio nacer había muerto para siempre. Las grietas en sus cimientos eran ya visibles, y el hombre que había sabido mantenerlas selladas estaba a punto de dejar de existir. El año 1915 fue oscuro en casi todas las latitudes del planeta. Mientras Europa se desangraba en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y México continuaba su espiral de violencia revolucionaria, un cable telegráfico cruzó el Atlántico, trayendo una noticia que sacudiría los cimientos de la Plaza de San Juan más que cualquier cañonazo. El 5 de marzo de 1915, en la ciudad de París, Ernesto Pujibet exhaló su último aliento. El inmigrante que había llegado con las manos vacías y construido el monopolio tabacalero más grande de América Latina estaba muerto. Tenía 61 años. Para el mundo exterior, era el fallecimiento de un industrial exitoso. Para el buen tono, fue el equivalente a la decapitación de un imperio. La noticia cayó como plomo líquido sobre los miles de trabajadores en la Ciudad de México. Las máquinas no se detuvieron aquel día. El capital nunca duerme. Pero el ambiente dentro de las naves industriales cambió de forma irreversible. El patrón, la figura casi mitológica que garantizaba el bienestar de sus empleados frente al caos del país, había desaparecido para siempre. El problema fundamental del buen tono salió a la luz en el instante en que el corazón de Pujibet dejó de latir. A pesar de su maquinaria futurista y sus campañas de marketing vanguardistas, la estructura corporativa de la empresa era profundamente frágil. No era una corporación moderna con una línea de sucesión clara. Era, en esencia, una monarquía absoluta disfrazada de sociedad anónima. Pujibet no solo era el director, era el departamento de relaciones públicas, el estratega principal y, sobre todo, el único puente válido entre el capital francés y la cruda realidad política mexicana. Con su muerte se abrió un vacío de poder gigantesco. La junta directiva, compuesta principalmente por inversores radicados en Francia, muchos de los cuales no habían pisado México en décadas, tomó el control a control remoto. Esta transición marcó el fin de la era de los pioneros audaces y el inicio de la dictadura de los burócratas. Los nuevos administradores designados para dirigir la fábrica en suelo mexicano eran hombres de hojas de cálculo, no de terreno. Su mandato desde París era claro y letal: proteger los dividendos a toda costa y minimizar los riesgos en medio de la inestabilidad que aún reinaba en la nación. El espíritu de innovación que había definido el ADN de la compañía fue asfixiado por la aversión al riesgo. Las extravagantes campañas publicitarias que habían enamorado a la nación fueron canceladas de forma definitiva. El buen tono dejó de dictar tendencias para vivir exclusivamente de las rentas de su prestigio pasado. El monopolio del cine, los globos aerostáticos, los vehículos publicitarios, todo fue vendido, desmantelado o abandonado al olvido. La marca comenzó a perder su aura mágica. El error de cálculo más devastador de la nueva administración ocurrió de puertas hacia adentro. El delicado ecosistema de paternalismo industrial se rompió en 1000 pedazos. Los nuevos gerentes no veían a los trabajadores como la familia del buen tono. Los veían como pasivos financieros en un balance general. Cuando la nueva Constitución Mexicana de 1917 fue promulgada, otorgando por primera vez derechos laborales sin precedentes, como el derecho a huelga, la jornada máxima de 8 horas y la libertad de sindicalización, la directiva de El Buen Tono reaccionó con una resistencia feroz y completamente anacrónica. Acostumbrados a la sumisión absoluta de la era porfiriana, los gerentes intentaron mantener la disciplina de hierro mediante la intransigencia. Fue un error fatal. El escudo de lealtad obrera se fracturó. Los trabajadores que antes se sentían privilegiados de pertenecer a la empresa comenzaron a sentirse alienados y explotados por administradores extranjeros que no comprendían su realidad. Las primeras huelgas, absolutamente impensables en vida de Pujibet, comenzaron a estallar en los patios de la fábrica. El pacto sagrado de paz se había roto para siempre. En paralelo,
La maquinaria francesa comenzó a envejecer en silencio. Sin la obsesión de Pugibet por reinvertir constantemente en tecnología, los directivos en París se negaron a autorizar presupuestos para modernizar los equipos. Preferían exprimir la rentabilidad operativa de las máquinas existentes, ignorando el paso del tiempo. Mientras un nuevo México, más nacionalista y exigente, tomaba forma, el buen tono se encontraba atrapado en una cápsula del tiempo. Había sobrevivido a las balas, es cierto, pero había perdido su alma en el proceso. Era un gigante conservador, dirigido por hombres que miraban con lupa los centavos contables en lugar de escudriñar los cambios en el horizonte. No lo sabían aún, pero al cerrar los presupuestos de innovación y al quebrar el vínculo de confianza con sus trabajadores, habían firmado su propia sentencia de muerte. El mercado estaba a punto de cambiar violentamente y el gigante de la Plaza de San Juan no estaba en condiciones de defenderse. Los años 20 trajeron consigo un vendaval de transformaciones culturales que reconfiguraron el mapa del consumo a nivel global. Tras el fin de la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial, el eje gravitacional del mundo ya no apuntaba hacia las elegantes avenidas de París, sino hacia los rascacielos de Nueva York y los estudios de cine de Hollywood. Una nueva cultura de masas, vibrante y descaradamente comercial, comenzaba a cruzar el río Bravo para inundar las ciudades mexicanas. Y con esta nueva cultura llegó un invasor silencioso, aromático y letal para los intereses de la Plaza de San Juan: el cigarrillo de tabaco rubio. Desde sus orígenes, el imperio del buen tono se había edificado sobre el tabaco negro. Humo denso, fuerte y áspero, el sabor tradicional que había definido a generaciones de mexicanos. Las máquinas de la fábrica estaban calibradas para procesar esta variedad específica de hoja. Pero al norte de la frontera, una revolución en el cultivo y curado del tabaco, particularmente la mezcla tipo Virginia, había creado un producto radicalmente distinto. El tabaco rubio era suave, más dulce, fácil de inhalar y venía envuelto en un aura de modernidad irresistible, popularizada mundialmente por los soldados estadounidenses y las estrellas de la pantalla grande. Para capitalizar esta nueva fiebre, los verdaderos titanes globales fijaron su mirada en el lucrativo mercado mexicano. Corporaciones transnacionales con capitales incomparables, encabezadas por la British American Tobacco, cruzaron la frontera no con ejércitos, sino con portafolios de inversión masivos. Adquirieron plantas locales e inyectaron tecnología diseñada específicamente para el procesamiento del tabaco rubio. Frente a esta inminente declaración de guerra comercial, la respuesta de la Junta Directiva del Buen Tono fue una mezcla tóxica de arrogancia y ceguera. Atrincherados en su conservadurismo, los directivos desestimaron la amenaza con un desdén casi cómico. Consideraron que el cigarrillo rubio era una moda pasajera, un capricho frívolo de la juventud urbana influenciada por el cine estadounidense. Estaban convencidos de que el consumidor mexicano jamás abandonaría el tabaco negro que había fumado toda su vida. Esta soberbia les impidió ver que no se enfrentaban a una simple competencia de precios, sino a un cambio de paradigma generacional. El buen tono, que alguna vez fue el dictador del buen gusto, repentinamente se encontraba defendiendo una trinchera obsoleta. La invasión no fue un asalto frontal, fue una campaña de seducción masiva magistralmente ejecutada. Los competidores extranjeros, respaldados por la maquinaria de marketing estadounidense, no solo vendían cigarrillos rubios, vendían el American Way of Life. Inundaron las ondas sonoras de la recién nacida radio comercial, especialmente la emblemática estación XEW, con patrocinios de programas modernos y música de grandes bandas. Las cajetillas de las nuevas marcas lucían diseños aerodinámicos y vanguardistas. El impacto en el mercado fue devastador para el buen tono. En cuestión de pocos años, fumar tabaco negro dejó de ser un símbolo de estatus. Las icónicas marcas de la fábrica francesa comenzaron a ser percibidas como anticuadas. El humo pesado que fumaban los abuelos, un vestigio polvoriento de la derrotada era porfiriana. Por el contrario, el tabaco rubio se convirtió en el emblema de la juventud, del progreso y especialmente de las mujeres, cuya incorporación masiva al consumo de tabaco fue propiciada precisamente por la suavidad del nuevo producto.
Cuando los burócratas de El Buen Tono finalmente comprendieron la magnitud del desastre, el mercado ya había sido arrebatado de sus manos. En un intento desesperado por detener la sangría, intentaron lanzar apresuradamente sus propias líneas de tabaco rubio. Pero la reacción fue demasiado tarde y torpe. El problema era estructural. Sus viejas máquinas, diseñadas para las hojas gruesas del tabaco negro, dañaban la delicada hoja rubia. Reconfigurar toda la planta requería una inversión monumental que la Junta en París, obsesionada con los dividendos a corto plazo, se negó a autorizar. El resultado fueron productos híbridos de pésima calidad que no lograban imitar el sabor de la competencia y que terminaron por alienar incluso a los clientes fieles que aún preferían el tabaco tradicional. Las gráficas de ventas, que durante 3 décadas habían mostrado una línea ascendente ininterrumpida, comenzaron a desplomarse. El monopolio absoluto se evaporó. El Buen Tono fue forzado a retroceder de la primera posición del mercado a un humillante segundo lugar y luego a un tercero, mientras corporaciones extranjeras devoraban su cuota de mercado sin encontrar resistencia. La fortaleza de la Plaza de San Juan seguía en pie, inmensa e imponente, pero ahora operaba como una ciudadela asediada, perdiendo terreno cada día ante un enemigo más rápido, más rico y más sintonizado con el pulso del mundo moderno. La invasión había triunfado, y el gigante, incapaz de adaptarse, había entrado en una fase de la que, matemáticamente, ya no habría escapatoria. La asfixia de un gigante rara vez es un evento repentino provocado por un solo golpe. Es, por el contrario, un proceso lento, agonizante y profundamente humillante. A medida que la década de 1930 se asentó sobre México, el Buen Tono entró en lo que en el mundo corporativo se conoce como la espiral de la muerte. Las gráficas de ingresos que durante el porfiriato se erigían como orgullosos monumentos al éxito financiero, dibujaban ahora una ladera escarpada y resbaladiza hacia el abismo. El mercado mexicano había cambiado de piel irreversiblemente, seducido por el tabaco rubio y la agresiva publicidad de las transnacionales. La fábrica de la Plaza de San Juan, paralizada por su propia arrogancia y una burocracia ciega en París, se había quedado sin respuestas. El interior de las colosales naves industriales comenzó a reflejar físicamente esta decadencia. Las célebres máquinas que alguna vez deslumbraron al país como el pináculo de la tecnología se erguían ahora como reliquias pesadas y ruidosas de una época que el tiempo había devorado. Sin el flujo constante de capital para reemplazarlas o mantenerlas adecuadamente, las averías se volvieron el pan amargo de cada día. El zumbido constante de la producción masiva fue reemplazado gradualmente por el chirrido del metal fatigado, el goteo de aceite en pisos desgastados y el silencio intermitente de líneas detenidas por falta de refacciones básicas. La fábrica parecía toser, enferma y agotada. Frente a esta hemorragia de capital, la junta directiva aplicó la única receta que conocían los financieros a miles de kilómetros de distancia: una austeridad brutal y sin miramientos. En lugar de apostar por una reestructuración profunda o invertir en innovación para recuperar el terreno perdido, decidieron exprimir hasta la última gota el frágil esqueleto de la empresa. El primer gran sacrificio para cuadrar los libros contables fue, como casi siempre ocurre, el factor humano. Las oleadas de despidos masivos comenzaron a barrer los pasillos de El Buen Tono como una guadaña invisible. Miles de trabajadores especializados, muchos pertenecientes a familias que habían dedicado 2 o 3 generaciones a la compañía, fueron arrojados a la calle de la noche a la mañana, sin red de seguridad alguna. El utópico paternalismo industrial soñado por Ernesto Pujibet fue desmantelado pieza por pieza con una frialdad clínica. Los beneficios sociales que alguna vez fueron el orgullo de la clase obrera se cancelaron de tajo. Los salarios se congelaron y los bonos desaparecieron. Las clínicas cerraron sus puertas y las escuelas dejaron de recibir fondos. El contraste histórico era desgarrador. La misma corporación que apenas un par de décadas atrás arrojaba fichas y boletos de lotería desde globos aerostáticos, ahora le negaba a sus propios obreros leales lo más básico para subsistir. El orgullo de portar el overol de El Buen Tono se transformó rápidamente en miedo crónico.
resentimiento y una abrumadora sensación de traición institucional. Atrapados en un callejón sin salida, los administradores intentaron maniobras de supervivencia cada vez más desesperadas. Al comprender, demasiado tarde, que sus productos ya no podían competir en calidad ni en prestigio con las marcas internacionales, tomaron una decisión ejecutiva que resultó ser un tiro de gracia para su reputación. Comenzaron a adulterar secretamente sus fórmulas originales para abaratar los costos de producción. Sustituyeron el tabaco negro de primera calidad por hojas de inferior categoría, rellenando los cigarrillos con sobras orgánicas, polvo y tallos ásperos. La ironía era aplastante. El buen tono, nombre que en el esplendor porfiriano había sido sinónimo de la alta alcurnia y la sofisticación, se convirtió en blanco de las burlas del mercado. Sus cigarrillos, antaño fumados en banquetes presidenciales, pasaron a ser considerados un producto vulgar, de humo rasposo y olor acre, destinado a quienes no podían permitirse algo mejor. Al destruir deliberadamente su propio prestigio, en aras de ahorrar unos centavos por cajetilla, la compañía incineró el último activo real que le quedaba, la lealtad emocional de sus consumidores más veteranos. Con las ventas en caída libre y las arcas sonando huecas, la directiva cruzó el definitivo punto de no retorno. Comenzaron a canibalizar su propio cuerpo monumental para mantenerse respirando un día más. El inmenso patrimonio inmobiliario que la empresa había acumulado durante su era dorada fue puesto a la venta al mejor postor. Las haciendas tabacaleras en las provincias, los almacenes periféricos y gran parte de las viviendas obreras fueron liquidadas en transacciones apresuradas. Incluso el emblemático Cine Buen Tono, aquel palacio donde la empresa había proyectado su poder ante la mirada atónita de la nación, fue vendido de forma humillante para pagar nóminas atrasadas. Pero liquidar los cimientos para sostener el techo es una estrategia con una inevitable fecha de caducidad. Cuando el dinero inyectado por las ventas de pánico se esfumó, el buen tono recurrió al veneno de la deuda. Adquirieron préstamos con tasas de interés asfixiantes, entregando las escrituras históricas de la fábrica principal como garantía colateral. La omnipotente compañía que en su apogeo había operado virtualmente como su propio banco, era ahora una rehén acorralada a merced de los acreedores externos. Dentro de los gruesos muros de ladrillo, la atmósfera se volvió densa y fúnebre. Los pocos trabajadores que habían sobrevivido a los recortes caminaban como fantasmas por naves semivacías. El eco hueco de sus pasos entre la chatarra reemplazaba el rugido triunfal de la maquinaria que alguna vez hizo temblar el suelo de la ciudad. Las paredes, antes vibrantes de actividad y bañadas por la luz eléctrica del progreso, cubiertas ahora de hollín y telarañas, parecían los muros de un gigantesco mausoleo en vida. Todos en el interior, desde el gerente general hasta el último barredor de la planta, sabían que el final era inminente. El buen tono ya no estaba produciendo riqueza ni orgullo, estaba simplemente administrando su propia e inexorable agonía. El legendario imperio del humo dorado se había reducido a un montón de cenizas frías, esperando únicamente el golpe de gracia que lo extinguiera para siempre. El desenlace de una agonía industrial prolongada rara vez está marcado por un evento heroico. Llega con la fría firma de un documento legal. Para el buen tono, ese momento definitivo se materializó cuando el peso aplastante de la deuda, la obsolescencia tecnológica y la pérdida absoluta de su cuota de mercado hicieron financieramente imposible encender las calderas de vapor un solo día más. En los años 30, tras décadas de resistir inútilmente, la junta directiva en París capituló. La orden de cierre cruzó el océano no con la grandilocuencia de las épocas de Pugibet, sino con la brevedad de un telegrama fúnebre. Liquidación total e irreversible de la compañía. El último día de operaciones en la fábrica de la Plaza de San Juan amaneció envuelto en una quietud antinatural. Los trabajadores que aún figuraban en la nómina cruzaron las imponentes puertas de hierro forjado con la cabeza gacha y el paso arrastrado. No hubo protestas violentas ni pancartas. El espíritu combativo de la fuerza laboral había sido quebrado mucho tiempo atrás por los incesantes recortes. Lo que prevalecía en los patios era una resignación profunda y colectiva. Caminaron hacia sus estaciones de trabajo sabiendo
con dolorosa certeza que esta sería la última vez que ejecutarían la rutina mecánica que había definido sus vidas, y en muchos casos la de sus padres y abuelos. A las 8 de la mañana, el interruptor principal fue accionado por última vez. Los pesados motores tosieron y las máquinas empaquetadoras comenzaron a moverse con un chirrido agónico. Durante unas pocas horas, el fantasma del antiguo esplendor pareció materializarse en el aire de la nave. El olor al tabaco negro volvió a impregnar las paredes centenarias y el ruido rítmico del ensamblaje intentó, en vano, ocultar la triste realidad de la bancarrota inminente. Pero era una producción vacía, un mero ejercicio de vaciado de inventarios. Los obreros no estaban forjando el futuro, estaban empaquetando los últimos gramos de una historia centenaria. Cuando llegó la hora del cierre de turno, no sonó la habitual sirena que durante décadas había dictado el pulso urbano de la Ciudad de México. En su lugar, el capataz general simplemente caminó lentamente por la línea de producción, dando la orden verbal de apagar los motores, uno por uno. El proceso fue metódico y emocionalmente devastador. A medida que cada máquina se detenía, el denso ruido industrial que había sido la banda sonora ininterrumpida de la capital comenzó a desvanecerse capa por capa. El momento exacto en que la última correa de transmisión dejó de girar marcó el fin físico de una era. Los días y semanas que siguieron al cierre fueron un espectáculo de desmembramiento corporativo. La maquinaria, antes el orgullo de la ingeniería europea, fue tratada sin reverencia histórica alguna. Muchas de estas piezas maestras fueron vendidas a precios de miseria, como simple chatarra, desmontadas a golpes y oxicorte para ser fundidas de nuevo en altos hornos. Los inmensos engranajes y las calderas fueron arrancados con grúas de sus cimientos, dejando profundas cicatrices en el piso de concreto, como si al histórico edificio le estuvieran extirpando los órganos vitales sin anestesia. El nombre y la marca comercial, el buen tono, aquellos símbolos todopoderosos que alguna vez llovieron desde globos aerostáticos sobre multitudes extasiadas, sufrieron el mismo destino humillante. Fueron absorbidos por sus antiguos rivales y luego dejados morir por inanición, borrados permanentemente de los estantes de las tiendas y de la memoria de las nuevas generaciones por el imparable marketing de los emporios transnacionales. Ese día, miles de familias perdieron mucho más que un ingreso económico. Perdieron su identidad. Ser un operario de El Buen Tono había sido un título nobiliario dentro de la clase trabajadora mexicana. Ahora, expulsados y dispersos en una megalópolis que crecía salvajemente, sin necesitarlos, se convirtieron en estadísticas anónimas del desempleo industrial. El deslumbrante humo dorado se había disipado por completo en la atmósfera. La gran fábrica, vaciada de sus máquinas, despojada de su gente y vacía de su propósito original, quedó en pie como un inmenso cascarón hueco, un testigo mudo en el corazón de la metrópoli que demostraba cómo, sin importar cuán rico, innovador o protegido políticamente sea un imperio, la arrogancia y la incapacidad de adaptarse siempre terminan por apagar sus chimeneas. Para siempre. El tiempo, al igual que el libre mercado, es un juez implacable que no respeta jerarquías ni se detiene a contemplar glorias pasadas. Hoy, el inmenso espacio que alguna vez albergó el corazón palpitante del imperio de Ernesto Pujibet ha sido engullido por la frenética modernidad de la Ciudad de México. La arquitectura original que sobrevivió a los procesos de demolición fue despojada de su propósito industrial. Aquellos sólidos edificios de ladrillo y acero fueron reciclados para albergar mercados locales, oficinas y comercios modernos que poco o nada tienen que ver con el aroma del tabaco negro. La capital creció a su alrededor y sobre ella, absorbiendo los restos físicos del coloso francés con la misma indiferencia con la que el océano devora a un barco hundido. Para el transeúnte moderno que camina apresurado por estas calles, es casi imposible imaginar que justo ahí, bajo sus propios pies, existió una ciudad fortificada donde la élite obrera operaba las máquinas más veloces del continente americano. Ya no hay globos aerostáticos oscureciendo el sol de la tarde, ni fichas canjeables cayendo del cielo como una lluvia de prosperidad, ni vehículos publicitarios dictando el estilo de vida de una nación naciente. La amnesia colectiva, impulsada por el ritmo del siglo XXI,
ha borrado en gran medida el recuerdo cotidiano de la marca. Sin embargo, aunque los muros guarden silencio, el eco de su caída sigue resonando como una advertencia perpetua en los pasillos del mundo corporativo contemporáneo. La historia de El Buen Tono trasciende el anecdotario histórico. Es la demostración empírica de una regla inquebrantable del capitalismo. La grandeza absoluta del presente nunca garantiza la supervivencia en el futuro. Esta historia nos enseña que una corporación puede tener el poder suficiente para construir ciudades, monopolizar un mercado nacional, poseer la tecnología más vanguardista de su era e incluso tener al jefe de Estado del país como protector incondicional. Pero si esa corporación permite que la comodidad y la arrogancia cieguen su visión estratégica, si se niega a escuchar los susurros de un consumidor que cambia y se aferra tercamente a las viejas fórmulas del pasado, mientras sus competidores innovan y avanzan, su sentencia de muerte ya está firmada. El Buen Tono no fue asesinado por un golpe de suerte de sus rivales. La fábrica eligió la parálisis burocrática frente a la evolución natural, asfixiándose lentamente bajo el peso de su propia soberbia y su desconexión con la realidad. Cuando Puggy Beth murió, murió también la única persona capaz de mantener vivo el espíritu de adaptación que había hecho grande a la empresa. Lo que vino después no fue administración, fue embalsamamiento. Hay una ironía poética y trágica en el hecho de que un imperio construido sobre la comercialización del humo terminara evaporándose exactamente de la misma manera, elevándose majestuosamente hacia el cielo, dominando el paisaje y cegando a todos con su densidad dorada, para luego ser dispersado sin piedad por los vientos implacables del cambio. El espeso humo dorado se ha disipado para siempre en los cielos de México. Los engranajes callaron hace décadas, pero la lección fundamental y dolorosa perdura intacta. Ningún imperio, por más inmenso e invencible que parezca, es eterno cuando olvida cómo adaptarse y respirar el aire de los nuevos tiempos. Esa es la verdad que El Buen Tono escribió con su caída. Con el olor a tabaco negro, el chirrido de las máquinas al detenerse y el silencio definitivo de las chimeneas que un día llenaron de humo el cielo de toda una nación.